Vamos a ver ahora los criterios a partir de los cuales se debe elaborar la definición del producto objeto de investigación. Es decir, las reglas a partir de las cuales se especifica en la solicitud de investigación y luego en la investigación propiamente dicha cuál es el producto que va a ser investigado. Repasemos lo que habíamos visto antes. Yo tengo una producción local, tengo un productor en el exterior que vende en su mercado doméstico y que exporta a Uruguay, y es a partir de esas exportaciones a Uruguay que tengo un producto identificado, que es el producto objeto de investigación, que es el que va a ser sujeto a investigación. Y a partir de ese producto objeto de investigación, tengo que determinar cuál es el producto de referencia en el mercado doméstico del país exportador y en el mercado doméstico nacional, los que se dan en llamar los productos similares. El acuerdo en su artículo 2.6 nos define cuál es el criterio a partir del cual vamos a establecer el producto similar. Este artículo dice: en todo el presente acuerdo se entenderá que la expresión producto similar, like product, significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate. O, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. O sea que el producto similar puede presentar diferencias con respecto al producto de que se importe, pero tienen que tener una serie de características en común. Veamos esto a través de un ejemplo. En el ejemplo que habíamos estado viendo, teníamos un fabricante de bicicletas francés y un productor de bicicletas uruguayo. Estos podrían ser los modelos de las bicicletas de uno y otro caso. Tienen un parecido, pero no son exactamente iguales. Si nosotros definiéramos el producto objeto de investigación sobre la base de las características exactas de la bicicleta francesa, lo que tendríamos es que no habría producto similar. O sea, no habría un producto de comparación en el mercado uruguayo que fuera exactamente igual. Por ejemplo, el marco de la bicicleta es distinto, la forma del asiento es distinta. Hay una serie de características que no son exactamente iguales. Entonces, cuando uno va a hacer la definición del producto objeto de investigación, lo que uno determina es cuáles son aquellas características comunes, cuáles son aquellas características que comparte el producto objeto de investigación y el producto similar, tanto en el mercado doméstico del país exportador como en el mercado uruguayo. En el caso de las bicicletas de paseo, lo que tenemos es que las características comunes es el tipo de bicicleta, o sea, qué tipo de usuario tiene, el tipo de material que se elabora. Las bicicletas las bicicletas de paseo son hechas sobre la base de hierro o acero, no son bicicletas plegables y el rodado es más bien grande, o sea, es rodado 20 a 28. Con estas características quedan excluidas aquellas bicicletas que habíamos visto originalmente. Por ejemplo, quedan excluidas las bicicletas para niños, que tienen un rodado mucho menor. Quedan excluidas también las bicicletas de alta competición porque no son hechas en base a hierro o acero. También quedan excluidas bicicletas, por ejemplo, las bicicletas plegables que son utilizadas para otros propósitos. O sea que con esta serie de características que son las que hemos determinado que son las esenciales, generamos un set de variables que es compartido tanto por el producto objeto de investigación como el producto similar.
Una vez que tengo definido el producto similar para el país que está llevando adelante la investigación, puedo definir la rama de producción nacional. El artículo 4.1 del acuerdo dice: a los efectos del presente acuerdo, la expresión rama de producción nacional se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares o aquellos de entre cuya producción conjunta constituye una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. O sea que la rama de producción nacional es el conjunto de aquellos que elaboran los productos que cumplen con los requisitos que yo he establecido, que son los atributos del producto que va a ser investigado. O sea que si yo definí que el producto objeto de investigación es una bicicleta de paseo de rodado 20 a 28, no plegable, con marco de hierro o acero, la rama de producción nacional es el conjunto de los productores de bicicletas que tienen esas características. La secuencia es entonces que defino cuál es el producto que quiero investigar, identifico dentro de la producción nacional cuáles son aquellos productos que tienen características muy parecidas o idénticas a las del producto que quiero investigar, y a partir de ahí defino el objeto de la investigación. La definición del producto similar en el mercado doméstico es el que me va a establecer la definición de la rama de producción nacional, que va a ser el conjunto de los productores que a lo largo de toda la investigación serán el punto de referencia a los efectos de todas las determinaciones de la investigación. La definición del producto objeto de investigación, por lo tanto, no consiste en una descripción minuciosa del producto que se importa y al cual se pide investigar, sino que es una definición que parte de identificar cuáles son las características, los atributos de ese producto que se importa, que son compartidas por el producto que se elabora por los productores nacionales y por el producto que se comercializa en el mercado interno del país exportador, a partir del cual voy a determinar en su momento el margen de dumping. ¿Cuáles son las variables que tengo que tomar en consideración cuando busco ese común denominador entre producto importado, producto fabricado localmente y producto comercializado en el mercado del país exportador? Bueno, hay tres tipos de variables que hay que tomar en consideración. En primer lugar, hay que analizar cómo se produce el producto, o sea, cuál es el proceso de elaboración del producto, y en los efectos de la investigación, cuándo se va a considerar que se está frente a algo que se denomina producción. Por ejemplo, en el papel, el proceso de producción parte de la base de la cosecha de la madera y termina propiamente con la elaboración del papel a partir de la celulosa. El segundo tipo de variables que hay que tomar en consideración es el referido a las características específicas del producto. O sea, cuáles son los atributos físicos, químicos o de otro tipo que tiene el producto propiamente dicho. El papel puede adoptar la forma de papel higiénico, papel para escribir o para imprimir, bobinas de papel para prensa. O sea, y estos productos tienen características físicas que son distintas y fácilmente reconocibles. Este es entonces el segundo tipo de variables que hay que tomar en consideración. Y el tercer tipo de variable que hay que tomar en consideración es quién usa el producto. El papel higiénico tiene un uso que todos conocemos, el papel para oficinas se usa en las oficinas y el papel prensa se utiliza para la industria editorial, para la parte de prensa, diarios, revistas y ese tipo de cosas. Esas son las tres variables que
hay que tomar en consideración cuando uno va a definir el producto objeto de investigación. En el ejemplo que nosotros hicimos respecto a las bicicletas, lo que se estaba tomando en consideración era, en particular, en ese caso concreto, es las características específicas del producto, rodado, material del marco, pero también se estaba tomando en consideración quién era el destinatario del producto, porque era una bicicleta de paseo. Por supuesto que bicicleta de paseo tiene características físicas que le son propias, pero también un destinatario que hace parte a su identidad. ¿Cuáles de esos tres tipos de variables van a pesar más en la definición del producto objeto de investigación? Dependerá de cada caso particular. El que siempre va a tener un peso preponderante es el conjunto de variables que refiere a los atributos del producto, los atributos físicos, las características específicas del producto, pero dependiendo del caso, las variables referidas al proceso de elaboración o al destinatario del producto también van a tener su peso. O sea que una definición de un producto objeto de investigación va a tener variables que en mayor o menor medida incluirán a estos tres grupos de características que hemos visto. El tomar en consideración el factor producción en la identidad del producto objeto de investigación tiene una segunda razón de peso para tomarlo en consideración, y es el hecho de que es importante que en el marco de una investigación uno sepa cuándo uno está frente al productor y cuándo no. Y eso depende de cuáles son las exigencias de transformación, de incorporación de valor agregado que uno le va a exigir a alguien para ser el productor. Valor agregado se refiere a básicamente cuánta transformación, cuánta mano de obra se le incorpora a la materia prima para transformarla en el producto terminado. Vamos a ver un ejemplo. Volvamos al caso de Francia. Pero ahora lo que tenemos es un fabricante de sillas. Tenemos un fabricante de sillas A que elabora sillas a partir de la materia prima, a partir de hierro, goma y tornillos. Fabrica sillas, eso sí, las fabrica todas de color blanco. Este productor, supongamos que en determinado momento está vendiendo sillas por debajo de su costo. Como veremos después, cuando un productor está vendiendo por debajo de su costo, su precio de venta no es el que se toma en consideración para la determinación si hay dumping o no, sino que se toma un precio mayor, un precio que incluye a todos los costos más un margen teórico de beneficio. Supongamos que a ese precio por debajo de costos le vende a una empresa B, y esa empresa B lo único que hace es pintar las sillas para luego venderlas al mercado doméstico con un margen de beneficios razonable. O sea que tenemos un caso de un productor A que está vendiendo sillas a pérdida y un productor B que compra las sillas y lo único que hace es pintarlas, mientras que el productor A propiamente fabrica las sillas. Supongamos que esta empresa B en determinado momento es la que exporta sillas a Uruguay. Si Uruguay fuese a hacer una investigación por dumping y tomara a B como empresa investigada, eventualmente podría no encontrar dumping. O sea, la empresa B perfectamente podría estar vendiendo en el mercado doméstico con un margen de ganancia razonable, que es el mismo margen de ganancia con el cual exporta a Uruguay. Pero el tema que en realidad no estamos ante un verdadero proceso productivo, sino que simplemente pinta las sillas. El que realmente es productor es A. Y si tomáramos a A como referencia en el marco de la investigación, ahí sí encontraríamos que existe dumping. ¿Por qué? Porque el precio de referencia no sería el precio al que vende en el mercado doméstico, sino el precio al que debería vender para no perder. Entonces, a través de este ejemplo queda claro cómo
la definición de quién es el productor o cuáles los requisitos mínimos de transformación que le vamos a exigir a alguien para que sea denominado productor son esenciales a los efectos de una investigación. Veamos cómo el tema de qué se necesita para ser productor también tiene incidencia en el caso del país que lleva adelante la investigación, en este caso Uruguay. Supongamos que tenemos un fabricante A, que como también en el caso de Francia, lo único que hace es fabricar sillas de un color, y una empresa B que lo que hace es simplemente pintarlas. Si consideráramos a B un productor de sillas por el hecho de simplemente pintarlas, y resulta que de repente vienen importaciones de sillas desde Francia, la empresa B eventualmente podría decir que no está dañada. O sea que esas importaciones de sillas de Francia no lo afectan y al fin de cuentas, en el peor de los casos, lo que hará es traer sillas importadas de China y pintarlas y seguir haciendo lo mismo de siempre. Pero sin embargo, el productor B, la empresa B, no es un productor. El verdadero productor es A y a quien tenemos que preguntarle si esas sillas le están afectando o no, es al productor A pesar de que sus sillas son de un solo color. Pero lo que realmente es importante es que es el productor A el que realiza las transformaciones que revisten la condición de auténticamente producción y no el B. No cualquiera, por lo tanto, puede pedir una investigación por dumping. Tiene que realmente tener un proceso productivo que se catalogue como un proceso industrial y eso también repercute desde el punto de vista de quién se considera productor en el país investigado. Una vez que hemos zanjado ese tema de realmente cuál es el proceso productivo que legitima en el marco de una investigación, el otro tema también es cuáles son qué tanto vamos a admitir que los productos difieran entre sí en sus características. O sea, cuáles son las características físicas que deben ser comunes a los productos que van a ser investigados y cuáles no. En el caso de las sillas, por ejemplo, vamos a establecer una serie de requisitos, de atributos que tienen que tener las sillas en cuanto al material del que son hechas, sus funcionalidades, si son plegables, no son plegables, los materiales que se emplean adicionalmente al hierro, una serie de características físicas que hacen que claramente las sillas de arriba queden comprendidas dentro de la definición del producto objeto de investigación, pero no así las de abajo. Estamos excluyendo las de abajo por las características propias del producto y también porque son resultado de un proceso de elaboración que es distinto en un caso y en el otro. El último tipo de variables que se toman en consideración es quién es el destinatario del producto, o sea, quién lo usa o quién lo consume. En el caso de las bicicletas habíamos comentado el tema de que son bicicletas de paseo, o sea, que no son por lo tanto niños, ni tampoco corredores profesionales, ni deportistas de montaña, es simplemente una bicicleta para quien la usa como un instrumento de esparcimiento. Eso habla de las características del producto, pero también habla de el uso que le va a dar el cliente. Veamos un ejemplo que ilustra más dramáticamente la importancia de quien lo consume. Entre un satélite y una radio no hay diferencias en cuanto a cuáles son las características que tiene el chip que se emplea para toda la parte electrónica. La diferencia fundamental es que los chips son sujetos a una serie de controles muy exigentes y aquellos chips que superan esos controles son utilizados para el satélite. Y aquellos chips que no tienen un desempeño tan bueno, aunque sean sacados del mismo waffle de chips, son utilizados para
productos de electrónica que tengan menores niveles de exigencia. Entonces, aquí las características del producto son las mismas. Es el mismo chip en un caso o en el otro. Pero no puede compararse un chip que ha superado todas esas pruebas y que por lo tanto presenta unas características de confiabilidad que son muy valiosas para un satélite, en el que una vez que se manda al espacio ya no se puede arreglar, que el que se utiliza para un producto de electrónica de consumo. El producto es el mismo, un chip. El proceso de elaboración es el mismo. Lo que cambia es el destinatario, y a través del destinatario nos indica en realidad también características del producto. O sea que hay casos en los cuales quien consume el producto cambia dramáticamente la situación. No puede ponerse en un marco, una investigación, la misma investigación, los chips que utilizan los satélites que los chips que utilizan los bienes de consumo masivo. A partir entonces de todas esas consideraciones, uno hace una definición de producto objeto de investigación. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado más allá de esto? Bueno, si uno hace una definición de un producto de investigación que es muy estricta, muy estrecha, muy detallista, el riesgo que se corre es que una vez que se hayan fijado los derechos, o sea, que se haya llevado adelante toda la investigación, que se haya cerrado decidiendo que justifica en el caso aplicar medidas, entonces los importadores introduzcan algún cambio menor en el producto, pero suficiente como para que no el producto quede excluido de la definición del producto objeto de investigación. Es lo que se da a llamar elusión, o sea, alterar el producto o cambiar el producto que se importa de una forma, en un atributo marginal, simplemente para que quede fuera de la investigación. Como vamos a ver, una vez que uno definió el producto objeto de investigación, no hay posibilidades de ampliación del producto, de la definición. Por lo tanto, no hay manera de agregar nuevos productos que eventualmente empiecen a aparecer. Uno podría decir, bueno, frente a este problema, entonces lo que hago es opto por hacer una definición del producto objeto de investigación muy amplia. Ahí hay dos tipos de problemas. En primer lugar, las investigaciones por dumping son para un producto específico. Por lo tanto, si yo hago una definición excesivamente amplia que exceda lo que es propiamente una investigación por dumping, podría ser pasible de reclamos por parte de otros miembros de la OMC en el sentido de que la investigación no se está llevando adecuadamente. Otro riesgo es que si yo hago una definición de un producto objeto de investigación de una manera muy amplia, eventualmente puedo terminar incluyendo dentro de la rama de producción nacional una cantidad de empresas que elaboran productos que no están siendo afectados por las importaciones sujetas de dumping, y como consecuencia termine llegando a la conclusión de que no hay daño. Pero no hay daño no porque efectivamente no lo haya, sino porque incluí una cantidad de productos que nada tienen que ver con la investigación. Eso genera el tercer problema, y es que si yo tengo adentro de la investigación una cantidad de empresas que en realidad no se sienten involucradas con el problema, cuando yo vaya a consultar para saber qué tanto compromiso con la investigación voy a encontrar en la rama de producción nacional, me voy a encontrar con que ese nivel de compromiso, esa disposición a que se lleve adelante la investigación va a ser muy baja, porque hay mucha gente que no debería estar. O sea que la definición del producto objeto de investigación tiene que ser lo suficientemente precisa como para cumplir los estándares propios de una investigación por dumping, pero no tan precisos que hagan que eventualmente la investigación no sea efectiva.